Bienvenidos a las historias paranormales de El Mundo de Mork. Esta historia que te voy a contar le sucedió a Raimundo, un médico forense. Desde pequeño me acostumbré a ver los cadáveres todos los días, a oler la muerte y saber que todos inmediatamente un día estaremos en una plancha fría de cemento. Contar ahora lo que viví cuando era un niño quizá no produce tanto terror, pero al momento de vivirlo fue para mí traumatizante. En los años 70 mis padres trabajaban en una morgue. Por lo mismo, desde que muy chico supe lo que era un muerto, porque hablar de cadáveres era el tema de todos los días en mi casa. Papá, un señor muy alto y de complexión robusta, eso le ayudaba mucho para poder mover a los cadáveres, porque cuando los cuerpos estaban sueltos, se tiene la sensación de que pesan más. Aunque era el encargado de las necropsias, también era embalsamador. Varios años fue trabajador de una funeraria y toda su vida giraba en torno a la muerte. Recuerdo la primera vez que me llevaron a la morgue. Mi papá le pidió permiso al guardia porque no tenían dónde dejarme. Como eran muy buenos amigos, accedió sin problema. Luego nos metimos a un cuarto grande donde me acuerdo que habían 2 cuerpos. La sala de necropsias, ese lugar era realmente frío. Al entrar, esperaba a ver a los muertos tirados, todo lleno de sangre, pero en realidad era un lugar muy limpio. Todo estaba perfectamente acomodado. Lo único que se sentía extraño era el ambiente. Se respiraba una soledad y un olor diferente que yo no conocía. Miré a mi papá ponerse una bata, mascarilla y guantes blancos, mientras yo me senté en una camilla como a unos 3 metros de él. Cuando se dispuso a trabajar, lo primero que hizo fue persinarse. Después de unos segundos se puso a hablar con el muerto. Le dijo que todo estaba bien, que él lo iba a preparar para que ya descansara tranquilo. Por varios minutos estuvo hablando con el cadáver, como si se tratara de cualquier persona. Le pedía que no tuviera miedo, que todo eso que sentía pronto pasaría. Yo lo veía extrañado. No recuerdo haber tenido miedo al mirar a mi papá por primera vez realizar su trabajo. Lo que nunca se me olvida fue que el otro cuerpo, el cual estaba cubierto en sábanas blancas, recuerdo que de manera repentina movió uno de sus brazos. Con el movimiento dejó descubierta su cabeza. Al ponerle atención me di cuenta que su piel tenía un color raro. Además estaba con los ojos abiertos. Claro que me asusté. Nunca había visto una cosa semejante así. Caminé hasta donde estaba mi papá y sin dejar de mirar aquel cuerpo. Pero, a decir verdad, más bien parecía que era el cadáver el que me miraba a mí. Tal vez sería el miedo porque puedo asegurar que me seguía con la mirada. Eso sí me sorprendió. Me dio mucho miedo, porque yo sabía que era un muerto. Así que cuando me acerqué le dije a mi papá lo que había visto. Solamente volteó a verme, sonrió un poco al decirme que no le hiciera caso, porque era solo un cadáver indefenso. También recuerdo que en una ocasión mi papá estaba trabajando con el cuerpo de un amigo suyo, muerto a unas horas antes de un accidente. Por mucho rato habló con él. De pronto me sorprendí mucho porque recuerdo muy bien que el cadáver le contestó en 2 ocasiones, emitiendo un sonido que a mí me pareció de lo más horrible. Mientras yo estaba lleno de miedo, mi papá se mostraba muy tranquilo. Primero me decía que el muerto le agradecía el tratarlo con respeto, pero al mirarme espantado me explicaba que era una cosa normal. Eran aires que arrojaba el cuerpo por la boca, y al mover las cuerdas bucales se producía un sonido. En ese entonces yo era un niño. Tendría por ahí de 8 o 9 años. No comprendía muchas cosas que él me explicaba,
Por eso me daba mucho miedo al ver los muertos moverse y también escuchar cómo lloraban. En otra ocasión, recuerdo la primera vez que fui al cuarto mortuorio en la madrugada. Por alguna razón me sentí extraño cuando caminaba por un largo y solitario pasillo. Al llegar me senté a esperar a mi compañero con quien compartía turno, porque él era el responsable y esa noche sí tendríamos trabajo. Recuerdo que había 3 cuerpos de personas adultas cubiertos con sábanas blancas. Todo estaba tranquilo, muy normal. De pronto, empecé a escuchar los sollozos de un niño. Yo estaba acostumbrado a las cosas paranormales, pero en esa ocasión en especial se me erizó la piel. Además, ahí no había ningún cadáver de un niño. Así que volví a mirar los cuerpos y todos eran de personas mayores. Claramente escuchaba cómo un niño seguía llorando. Extrañado me levanté. Empecé a checar el lugar, primero con la mirada, luego caminé entre los cadáveres, hasta que me di cuenta que debajo de una camilla estaba el cuerpo de un pequeño, cubierto por completo con una sábana, en posición fetal. Era él quien lloraba. Le pregunté al niño por qué estaba ahí abajo, pero de repente escuché que estaba llorando, aunque parecía que su cuerpo no se movía para nada. Me puse en cuclillas para verlo mejor. Le volví a hablar. En esta ocasión dejó de llorar, aunque tampoco me respondió. Así que le pregunté si se encontraba bien, que qué estaba haciendo en ese lugar, aún con la sábana cubriendo por completo. De pronto se paró y se sentó frente a mí. Al no poderle ver su cara me ponía algo nervioso. Además no comprendía qué estaba haciendo un niño en un lugar como ese, a esas horas de la noche. ¿Cómo era posible que se pudiera meter? Como pude lo saqué debajo de la camilla y lo cargué en mis brazos. Apenas había dado unos pasos y me di cuenta de algo extraño. Estaba demasiado frío, helado como un muerto. Juro que pensé que sí estaba vivo. Para mi asombro me pareció escuchar que empezó a reírse. Aunque el cuerpo no se movía, ni siquiera podía respirar. Sentí un gran escalofrío. Lo más rápido que pude, le puse sobre una losa. Al quitarle la sábana dejó de reír. Al verlo de cerca no podía creer. Ese niño era un cadáver, que por su aspecto tendría unas horas de haber muerto. Lo inquietante era su aspecto. Tenía los ojos muy abiertos. Además su boca también se encontraba abierta, como si hubiera gritado con todas sus fuerzas. Esperamos que te haya gustado esta historia paranormal. Déjanos tu comentario abajo. Y no olvides suscribirte a mi canal El Mundo de Mork. Que pases buenas noches.